¿En qué momento comenzaron a notar que sus hijos sufrían abusos o maltratos? ¿Qué signos o comportamientos les alertaron? Una de las madres, en su respuesta, expresó: En mi caso, no hubo violencia doméstica. Mis hijos iban a una escucha cuando estaban en la escuela, donde se presentaban profesionales del área. Uno de mis niños fue quien levantó la denuncia, alegando que había sido golpeado en el ojo en más de una ocasión. Sin embargo, cuando me retiraron a los niños de casa, no se llevó a cabo una evaluación médica ni una revisión que corroborara que mi hijo estaba efectivamente golpeado. Tengo evidencia de que en su ojo tiene una vena que se inflama cuando se encuentra nervioso o alterado, lo que puede ser visible si uno se acerca lo suficiente. Pero en mi hogar nunca hubo violencia. Podría decirse que hubo correcciones y esfuerzos por educarlos, pero nada más allá de eso. Esta declaración resalta la complejidad de los casos de maltrato infantil, donde la falta de pruebas físicas y la interpretación de comportamientos pueden llevar a decisiones difíciles sobre el bienestar de los niños. La madre enfatiza su intención de proteger y educar a sus hijos sin recurrir a la violencia, subrayando la importancia de un enfoque comprensivo en la evaluación de tales situaciones. ¿Podrían describir cómo fue el momento en que les quitaron a sus hijos? ¿Cómo se les notificó la decisión y bajo qué circunstancias ocurrió? Mi hija fue retirada por la directora de un hogar de cuidado infantil el 8 de febrero. La directora alegó que mi hija había informado a otras niñas sobre un maltrato por parte de su padre. Estas niñas comunicaron la situación a la directora, quien sin avisarme, llevó a mi hija al área de protección infantil. Ese día estaba trabajando y mi esposo también. Cuando él fue a buscar a nuestra hija, le informaron que ya no estaba allí. Después de un largo proceso de desesperación y confusión, logramos contactarnos y supimos que la habían llevado al área de protección. La directora no me notificó de ninguna manera antes de llevarse a mi hija. Cuando llegué al área de protección, ni mi esposo ni yo sabíamos dónde estaba nuestra hija ni qué había ocurrido. Me sentí completamente desolada y pedí desesperadamente que me devolvieran a mi hija y que ella pudiera contarme qué había pasado. Durante todo este proceso, nos dijeron que había manifestaciones de abuso, pero no entendíamos de qué se trataba. Jamás se me dio la opción de hablar con mi hija para entender su situación. Hasta ahora, han pasado meses desde que la separaron de nosotros y no hemos podido verla ni comunicarnos con ella. Nos impiden el contacto, lo cual ha sido devastador. Estoy preocupada por su estado emocional y por lo que ha pasado. Me han prohibido hablar sobre el caso o compartir información, y he llegado a sentirme enferma debido a todo esto. La falta de comunicación y la incertidumbre han afectado nuestra salud mental. A pesar de que no hay pruebas de lo que se acusa, seguimos en esta situación dolorosa. Necesitamos respuestas y queremos que se revise la causa de manera justa, ya que nos basamos en hechos y no en testimonios sin corroborar. Buenas tardes. En mi caso, no hubo violencia familiar ni ninguna denuncia previa. Sin embargo, he visto cómo estas chicas llevan a cabo una persecución sin justificación. Se han acostumbrado a hostigar y amenazar a las familias, llevándose a los niños sin oficio ni aviso, sin denuncia, sin ningún tipo de documento o orden judicial. Actúan con total impunidad, amparadas por quienes están en el poder, ya sea en la municipalidad o en el ámbito judicial. En mi caso, mi hija está conmigo, pero sigue siendo objeto de su persecución, especialmente porque tiene un problema de salud y cuenta con un certificado médico. Se han unido entre las autoridades educativas y ciertas directoras para incluirla en una lista de faltantes, relacionada con un organismo que no cumple con sus funciones adecuadamente. Recibo mensajes de texto informales de estas mujeres, lo cual me parece inaceptable para una entidad que trabaja con el Poder Judicial. Deberían enviarme una notificación formal. Además, la actitud de estas personas es muy poco profesional, lo que dificulta cualquier tipo de diálogo. He realizado denuncias contra los directivos de la escuela y contra estas mujeres, pero veo que esta situación no se detiene. Recientemente, una funcionaria municipal tuvo un problema con su hija y el área de la niñez no quiso tomar su denuncia, a pesar de que la niña está bajo resguardo por situaciones de violencia y abandono. ¿No debería la ley aplicarse de manera equitativa para todos? Esta persecución y el abuso de autoridad deben terminar. El daño psicológico que causan a los niños es irreversible, y muchas veces no hay pruebas suficientes en los casos graves. Las familias quedan destrozadas y sin apoyo psicológico, con impedimentos de contacto que generan situaciones gravísimas. Esta ha sido mi experiencia y espero que se tomen medidas adecuadas. Muchas gracias, y ojalá tengamos una respuesta favorable. Bueno, mi historia es sobre mi hijo, a quien no he visto en un año. Él está en una residencia debido a pruebas falsas proporcionadas por el área de la niñez de acá de Colón, específicamente por el CONAS y el NAS, no me permiten verlo. Todo se basa en acusaciones falsas de golpes y maltrato, de las cuales no hay evidencia en mi contra. Todo lo que se dice en los expedientes del CONAS y el NAS son mentiras.
Estoy desesperada porque hace un año que no tengo contacto con mi hijo, lo extraño profundamente y solo quiero que me den acceso a las pruebas que dicen tener. He solicitado información, pero no me han proporcionado nada, ni siquiera el coñaz. Esto es una persecución injusta. Estoy aquí pidiendo justicia no solo por mi hijo, sino por muchos otros niños en Colón que están en situaciones similares. Necesitamos que se escuchen nuestras voces y que se tomen medidas adecuadas. Hola, buenas tardes. Bueno, a mí me separaron de mis hijas hace 2 años. El padre de mis hijas se fue con otra mujer, y yo me quedé sola con ellas, pero siempre he trabajado duro para salir adelante. Tengo el apoyo de mi familia, de mis padres y mis hermanos que viven cerca de mí. El 8 de enero de este año, recibí una llamada del área de la niñez. Me presenté con mis hijas y cuando llegué, a la nena de 7 años la llevaron a otra habitación y me dijeron que no podía tocarla ni llevarla porque habían recibido una denuncia de su padre y otros vecinos, alegando que yo maltrataba y había intentado hacerle daño a una de mis hijas, y que supuestamente tenían pruebas. En ese momento se la entregaron a mi mamá, y no podía verlas ni comunicarme con ellas. Estuve un mes sin saber nada. Cuando contraté un abogado, me permitieron ver a mi hija por 1 hora, pero con alguien presente. Hace 4 meses recuperé la tenencia de una de ellas, y el juez me otorgó una cuota alimentaria por parte de la abuela paterna. Sin embargo, sufrí maltrato por parte del área porque decían que no estaba capacitada para cuidar a mis hijas, sin siquiera evaluarme. Cada vez que mis hijas asistían a las charlas, a la mayor le decían cosas sobre mí que no eran verdad. Ella regresaba llorando de las reuniones, cansada de las mentiras que le contaban, así que decidí no llevarla más. A pesar de que recuperé a mis hijas, el personal del área tiene una mala actitud hacia mí y están pendientes de lo que hago y de mi vida, así como de la vida de mis hijas. A veces voy a la escuela con miedo, porque temo que me las quiten nuevamente. Mis hijas han cambiado mucho. La mayor ha cambiado su actitud hacia mí y hacia la gente, porque las traumatizaron con lo que les decían de mí. Hoy estoy aquí apoyando a otras madres que están pasando por lo que yo viví, porque es una experiencia muy dura y dañina. Por eso estoy presente, para ayudar y asegurarme de que lo que me pasó no le vuelva a suceder a nadie más, y para que los niños que han sido separados de sus familias puedan regresar a casa. Hola, quiero compartir mi experiencia. A mí me separaron de mis 7 hijos. El 12 de septiembre estaba en la comisaría haciendo una denuncia sobre una de mis hijas, ya que el área de la niñez no me había prestado atención. Después de esperar 1 hora, llegaron las trabajadoras del área y me dijeron, «Vos, no podés tener a los chicos, te los vamos a quitar». Les respondí que eso no podía ser, pero ellas insistieron, diciendo que no era la primera vez que hacían esto. Cuando salí de la comisaría, me quitaron a mi hija de los brazos, mientras ella lloraba, y la metieron en el vehículo que utilizan para llevar a los niños. Al llegar a casa, ya no tenía a ninguno de mis hijos. Ellas habían entrado sin ninguna orden judicial ni aviso, revisaron todo y les hicieron cargar las mochilas a mis niños. Incluso les dijeron que los llevarían a jugar conmigo, aunque yo no estaba informada de eso. Tengo un vecino que fue testigo de lo que sucedió. Mis hijos ya venían con ellas antes, y las trabajadoras del área les llevaban chocolates, galletitas y helados. Les decían que solo tenían que hacerles caso a ellas y no a mí ni al papá. Uno de mis hijos se quedó con esa idea, creyendo que no debía hacerme caso. Además, tengo a 2 hijos pequeños que aún tomaban el pecho, y ahora estoy embarazada de alto riesgo, complicando aún más la situación debido al estrés y los nervios que me están causando. No tengo ningún documento ni aviso formal sobre esto. Gracias. Hola. Me separaron de mis 4 hijos. Primero, me quitaron a 3, 2 niñas y un niño. Después, cuando quedé embarazada, me quitaron al bebé recién nacido. Vinieron a mi casa y me dijeron que tenía que llevar a los niños al área para que fueran al psicólogo. Una mañana llegaron y me dijeron que debíamos ir. Fui con mis 3 hijos, y al entrar me dijeron que me los iban a quitar. No me presentaron ningún documento, ni me dijeron nada del juez. Antes, teníamos videollamadas y yo podía verlos en la residencia, pero cuando los veía estaban en malas condiciones. Tenían piojos y no estaban bien atendidos. Conmigo estaban bien cuidados y no les faltaba nada, pero en la residencia se veían muy mal, con la ropa sucia y desordenada. Hace 3 años que me quitaron a los niños y, desde hace 1 año, no me dejan verlos. 2 años atrás, aún podía verlos por videollamada, pero ahora no tengo noticias de ellos. También pusieron cosas que no eran ciertas en la audiencia. Yo tengo mi casa propia, donde ellos tenían un techo seguro, y no era un alquiler. Estaban bien en casa, pero supuestamente dijeron que, como soy madre soltera, no podía tenerlos. Hasta el día de hoy no me dejan verlos, aunque ellos sí piden verme. La última vez que los vi, ellos expresaron su deseo de estar conmigo, y aún no puedo verlos. Hola, buenas tardes.
Soy una abuela que está reclamando a sus nietos. Hace 3 años que no los veo. Antes, me los traían y tenía la visita en mi casa, me los dejaban en la tarde. Así que los llevaba a la plaza, al río, y pasábamos un rato en el parque juntos. Comíamos juntos y disfrutábamos de esos momentos. Pero hoy, de un día para otro, ya no los vi más. Iba al área y me atendía una persona, me decía una cosa, y cuando regresaba, me atendía otra persona diferente. Todo era un tema complicado. Cuando pedí que me trajeran a los niños para las vacaciones o para alguna fiesta, me decían que debía haber una reunión para discutir el tema, y que después verían qué decía el juez. Pero nunca tuve una respuesta clara. Así que sigo reclamando por mi nieto y exigiendo que lo devuelvan. No solo pido por él, hay muchos niños que quieren estar con sus padres. No puede ser que se apoderen de los hijos ajenos. Ellos tienen padre y madre, y los niños deben estar con su familia. No veo apoyo en este tema. Necesitamos que los niños vuelvan a estar con sus familias, nada más.